El agua brotaba sin control del tubo reventado inundando el sótano de la casa. Roberto Medina se arrodilló en el charco frío ajustando su llave Stilson mientras el líquido le empapaba los pantalones. Llevaba 18 años como plomero en Guadalajara y había visto de todo: tuberías corroídas, instalaciones ilegales, desastres domésticos de todo tipo. Pero nunca había atendido un llamado de emergencia como este. La casa era una mansión en Zapopan, zona exclusiva donde los ricos vivían detrás de muros altos y cámaras de seguridad. El llamado había llegado a las 11 de la noche. Una voz seca, masculina, que no aceptaba un no por respuesta. $500 por venir ahora mismo. 1000 si lo resuelve en menos de 2 horas. Roberto había aceptado. Necesitaba el dinero desesperadamente. Su negocio, Plomería Medina, apenas sobrevivía entre facturas atrasadas y clientes que pagaban tarde o nunca. Ese dinero significaba 2 meses de renta del local. Ahora, mientras soldaba la tubería rota con soplete, escuchaba voces arriba. Hombres hablando en voz baja, radios encendidos, pasos constantes. Demasiado movimiento para una simple casa familiar a medianoche. Terminó el trabajo en hora y media. Limpió el desastre lo mejor que pudo y subió las escaleras cargando su caja de herramientas. En la sala, 3 hombres lo esperaban. 2 corpulentos con armas visibles en la cintura. El tercero, sentado en un sillón de piel, era más bajo, de complexión normal, vestido con camisa Versace y jeans de diseñador. Buen trabajo, amigo, dijo el hombre levantándose. Me dijeron que eras el mejor. ¿Cómo te llamas? Roberto Medina, señor. Para servirle. El hombre sacó un fajo de billetes y contó $2000. Toma. Te ganaste el extra por la rapidez. Roberto tomó el dinero con manos temblorosas. Era más de lo que ganaba en un mes completo. ¿Sabes quién soy?, preguntó el hombre encendiendo un cigarro. Roberto negó con la cabeza aunque algo en su instinto le gritaba que no debía estar ahí. Me llamo Ismael Zambada. Pero la gente me dice el Mayo. Trabajo con un socio, Joaquín. Quizá lo conozcas como el Chapo Guzmán. El corazón de Roberto se detuvo. Frente a él estaba uno de los narcotraficantes más poderosos de México. El socio y compadre del mismísimo Chapo. Tranquilo, maestro, dijo el Mayo notando su palidez. No te va a pasar nada. Hiciste un buen trabajo y aquí pagamos bien. Pero ahora que estuviste en mi casa, que viste mi cara, necesito saber si eres de confiar. Yo solo arreglo tuberías, señor. No veo nada, no escucho nada. El Mayo sonrió. Eso me gusta. Un hombre que entiende cómo funciona el mundo. Sacó una tarjeta de su cartera y se la entregó a Roberto. Si alguna vez necesitas algo, llama a ese número. Y si necesito tus servicios nuevamente, espero que vengas con la misma rapidez de hoy. Roberto salió de esa casa sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Guardó la tarjeta en su billetera junto al dinero y manejó a casa en silencio. 3 semanas después, Roberto intentaba olvidar aquella noche. El dinero había servido para pagar deudas atrasadas y comprar medicinas para su esposa Elena, quien sufría de diabetes. Su vida había vuelto a la rutina: despertar a las 6, atender llamados, reparar fugas, destapar drenajes, regresar exhausto cada noche. Tenía 2 hijos. Daniela, de 16 años, estudiante aplicada que soñaba con ser doctora. Y Mateo, de 11, un niño lleno de energía que jugaba fútbol en las tardes con sus amigos del barrio. Una tarde de agosto, mientras Roberto reparaba un calentador en casa de un cliente, Elena lo llamó llorando. Mateo se había desmayado en la escuela. Los maestros llamaron a una ambulancia. Estaba en el hospital civil. Roberto dejó todo y corrió al hospital. Encontró a Elena en la sala de espera, destrozada. Los doctores están haciéndole estudios. Dicen que tiene algo en la cabeza. Algo malo, Roberto. Las siguientes horas fueron una pesadilla de análisis, tomografías, especialistas entrando y saliendo. Finalmente, un neurólogo los llamó a su consultorio. Su hijo tiene un tumor cerebral, dijo sin rodeos. Es un glioblastoma de grado 4. Altamente agresivo. Necesita cirugía urgente, quimioterapia, radioterapia. Incluso con tratamiento, las probabilidades son difíciles. ¿Se puede operar aquí?, preguntó Roberto sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. El doctor negó con la cabeza. Este tipo de tumor requiere especialistas. Tecnología que no tenemos. Su mejor opción es el Houston Methodist Hospital en Texas. Tienen un programa de neurocirugía pediátrica de los mejores del mundo. ¿Cuánto cuesta?
El doctor suspiró. Entre cirugía, hospitalización, tratamientos posteriores, estamos hablando de $400,000. Quizá más. Roberto sintió que se ahogaba. No tenía seguro médico privado. El seguro popular no cubría tratamientos en el extranjero. $400,000 era una cifra imposible, inalcanzable. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena llorando. Semanas. Quizá un mes. El tumor crece rápido. Cada día cuenta. Esa noche, mientras Mateo dormía sedado en su cama de hospital, Roberto y Elena hicieron cuentas desesperadas. Tenían ahorros por $30,000. Podían vender su camioneta vieja, quizá otros $50,000. Pedir prestado a familiares, tal vez $100,000 más. No alcanzaba ni para el pasaje. Roberto visitó bancos. Todos rechazaron su solicitud de préstamo. Sin propiedades, sin aval, sin historial crediticio sólido, era un riesgo inaceptable. Habló con organizaciones de beneficencia, con fundaciones, con iglesias. Las listas de espera eran largas. Los fondos limitados. Las respuestas siempre la misma: lo sentimos, haremos lo posible, pero no podemos garantizar nada. Pasaron 10 días. Mateo comenzó a tener dolores de cabeza intensos, convulsiones menores. Los doctores le dieron medicamentos paliativos, pero todos sabían que era cuestión de tiempo. Una noche, después de ver a su hijo convulsionar entre gritos de dolor, Roberto salió al estacionamiento del hospital y lloró como no había llorado en su vida. Sentado en la cajuela de su camioneta, con la cabeza entre las manos, Roberto sintió el peso de su billetera en el bolsillo trasero. La sacó y entre los pocos billetes que le quedaban encontró la tarjeta que el Mayo le había dado semanas atrás. Si alguna vez necesitas algo, había dicho. Roberto observó el número impreso. Era solo una línea de 10 dígitos, pero representaba cruzar un abismo del que probablemente nunca regresaría. Sin embargo, adentro del hospital su hijo se moría lentamente, consumido por un tumor que le devoraba el cerebro. Marcó el número con manos temblorosas. Respondió una voz grave, masculina, después del tercer timbrazo. Bueno, yo busco al señor Ismael. Soy Roberto Medina, el plomero que arregló una tubería hace unas semanas. Hubo un silencio. Luego la voz preguntó: ¿ubicación? Hospital Civil de Guadalajara. Estacionamiento Sur. Espere ahí. La llamada terminó. Roberto se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el tráfico lejano, preguntándose si acababa de cometer el peor error de su vida o el único movimiento posible para salvar a su hijo. 40 minutos después, una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados se estacionó junto a él. La ventana trasera bajó. El Mayo lo observaba desde el interior. Sube, maestro. Roberto obedeció. Adentro, además del Mayo, había un chofer y un guardaespaldas. El aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante de afuera. Cuéntame qué pasó, dijo el Mayo encendiendo un cigarro. Con voz quebrada, Roberto explicó todo. El diagnóstico de Mateo. El tumor. La necesidad de operarlo en Houston. El costo imposible. Su desesperación absoluta. El Mayo escuchó en silencio, fumando, asintiendo ocasionalmente. Cuando Roberto terminó, permaneció callado varios segundos, como evaluando la situación. ¿Cuánto necesitas exactamente? Los doctores dicen que entre todo, $400,000. Quizá más. El Mayo soltó una risa corta, casi irónica. Eso no es nada, maestro. Yo gasto más en una cena. El problema no es el dinero. El problema es qué estás dispuesto a hacer por ese dinero. Roberto lo miró directo a los ojos. Lo que sea necesario. Mi hijo se está muriendo. El Mayo asintió lentamente. Esas palabras tienen peso, Roberto. Mucho peso. Cuando dices lo que sea, ¿realmente lo entiendes? Haré lo que me pida. Lo juro por mi hijo. El Mayo aplastó el cigarro en el cenicero. Está bien. Voy a ayudarte. Mañana por la mañana un doctor vendrá al hospital. Se llama Héctor Castillo, es de mi confianza. Evaluará a tu hijo. Si confirma que puede ser operado en Houston, yo pagaré todo. Cirugía, tratamientos, medicinas, hospedaje para ti y tu esposa. Todo. Roberto sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Señor, yo no sé cómo agradecerle. No he terminado, interrumpió el Mayo. A cambio, cuando tu hijo esté estable, trabajarás para mí. No como plomero común. Necesito a alguien que sepa de tuberías, de sistemas hidráulicos,
de instalaciones subterráneas. Alguien discreto, confiable, que entienda cómo funcionan las cosas sin hacer preguntas. Roberto tragó saliva. ¿Qué tipo de trabajos? El Mayo sonrió levemente. Digamos que tengo propiedades que requieren instalaciones especiales. Túneles, drenajes ocultos, sistemas de agua que no aparecen en planos oficiales. También casas de seguridad que necesitan mantenimiento constante. Y a veces, necesito mover cosas de un lugar a otro usando rutas que las autoridades no conocen. Roberto comprendió perfectamente. Estaría ayudando a construir y mantener la infraestructura clandestina del cártel. Túneles para tráfico de drogas. Escondites subterráneos. Sistemas para ocultar evidencia. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó con voz débil. Hasta que tu deuda esté saldada. Y créeme, maestro, $400,000 más gastos médicos, más vivienda, más todo lo que tu hijo necesitará en su recuperación, esa deuda tomará años en pagarse. Roberto cerró los ojos. Estaba vendiéndose al diablo, lo sabía. Pero la alternativa era ver morir a Mateo en cuestión de semanas. Acepto, dijo finalmente. El Mayo extendió su mano. Trato hecho. Mañana verás resultados. Y Roberto, si alguna vez piensas en traicionarme, en hablar con autoridades, recuerda que ahora conozco a tu familia. Sé dónde viven, dónde estudia tu hija, dónde trabaja tu esposa. Espero no tener que recordártelo nunca más. El mensaje era claro. Roberto estrechó la mano sintiendo que acababa de firmar un pacto con su propia sangre. Al día siguiente, tal como prometió el Mayo, un doctor particular llegó al hospital. Héctor Castillo revisó exhaustivamente a Mateo, estudió las tomografías, consultó con especialistas vía telefónica. El niño es candidato para cirugía, le dijo a Roberto esa tarde. Tengo contactos en Houston. Puedo tener todo listo en 48 horas. Elena, que no sabía nada del trato, lloró de felicidad. ¿Cómo es posible? ¿Quién está pagando esto? Roberto mintió por primera vez a su esposa en 18 años de matrimonio. Es una fundación privada. Un benefactor anónimo que ayuda a niños con cáncer. Tenemos mucha suerte. 2 días después, Roberto, Elena y Mateo abordaron un vuelo privado a Houston. Un jet pequeño pero lujoso que los llevó directamente sin escalas. En el aeropuerto los esperaba una camioneta que los trasladó al Houston Methodist Hospital. Mateo fue ingresado inmediatamente. Un equipo de neurocirujanos encabezado por el Dr. Richard Morrison, uno de los mejores especialistas en tumores cerebrales pediátricos del mundo, tomó el caso. La cirugía está programada para mañana a las 6 de la mañana, explicó Morrison. Es compleja, durará entre 8 y 10 horas. Pero hay esperanza real. He operado casos similares con buenos resultados. Esa noche, en el hotel donde fueron hospedados, un apartamento completamente amueblado a 3 cuadras del hospital, Roberto recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Todo va según lo planeado, maestro. Cuando regreses, te estaré esperando. La cirugía duró 9 horas y 14 minutos. Roberto y Elena esperaron en la sala de familiares, aferrados el uno al otro, rezando, llorando, sin poder comer ni dormir. Finalmente, el doctor Morrison salió con su uniforme quirúrgico a un puesto. Estaba cansado pero sonreía levemente. La operación fue exitosa. Logramos extraer el 95% del tumor. El 5% restante está en una zona muy delicada, pero lo atacaremos con radioterapia y quimioterapia dirigida. Su hijo tiene una oportunidad real. Elena cayó de rodillas llorando. Roberto abrazó al doctor con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. Los siguientes 3 meses fueron una montaña rusa emocional. Mateo pasó 2 semanas en cuidados intensivos. Luego comenzó la quimioterapia. Perdió todo el cabello. Adelgazó hasta parecer un fantasma. Vomitaba constantemente. Lloraba de dolor. Pero lentamente, semana tras semana, comenzó a mejorar. Los estudios mostraban que el tumor residual respondía al tratamiento. Las células cancerosas morían. Su cuerpo, aunque débil, peleaba. Durante ese tiempo, Roberto recibía llamadas semanales de un hombre que se identificaba solo como el güero. El patrón quiere saber cómo sigue el niño, decía la voz. Mejorando poco a poco. Los doctores están optimistas. Bien. Disfruta este tiempo con tu familia, maestro. Porque cuando regreses, empieza tu verdadero trabajo. 4 meses después del diagnóstico inicial, Mateo recibió el alta médica. El tumor había desaparecido completamente.
Quedaba un largo camino de revisiones periódicas, de terapias de rehabilitación, pero los doctores hablaban de remisión completa. Es un milagro, decía Elena abrazando a su hijo. Roberto sabía que no era un milagro. Era un pacto. Y los pactos siempre se cobran. El día que regresaron a Guadalajara, una camioneta los esperaba en el aeropuerto. Los llevó directo a su casa. Pero algo había cambiado. La pequeña vivienda donde habían vivido por años había sido remodelada completamente. Pisos nuevos, muebles nuevos, electrodomésticos de lujo. En la mesa de la cocina había un sobremanila. Dentro, las escrituras de la casa ahora a nombre de Roberto, completamente pagada. También había llaves de una camioneta Ram nueva estacionada afuera. Y un papel con una dirección. Mañana a las 8 de la mañana. No llegues tarde. Esa noche, mientras Elena dormía feliz creyendo que todo era obra de la Fundación Benéfica, Roberto salió al patio y lloró en silencio. Su hijo estaba vivo, su familia tenía un techo seguro, pero él había vendido su alma. A la mañana siguiente, Roberto manejó hasta la dirección indicada. Era un rancho en las afueras de la ciudad, rodeado de terreno baldío. Guardias armados vigilaban la entrada. Lo esperaban en un galpón grande. El Mayo estaba ahí junto a 3 hombres más. Bienvenido de regreso, maestro. ¿Cómo está Mateo? Fuera de peligro. Gracias a usted. El Mayo asintió. Me alegro. Ahora hablemos de negocios. ¿Ves este terreno? Necesito que construyas algo especial aquí. El Mayo desplegó un plano sobre una mesa improvisada. Roberto se acercó y lo que vio le heló la sangre. Era el diseño de un túnel subterráneo. No cualquier túnel, sino una obra de ingeniería compleja que corría bajo tierra por más de 800 metros, conectando 2 bodegas en lados opuestos de la ciudad. Necesito que supervises la instalación de todo el sistema hidráulico y de ventilación, explicó el Mayo señalando diferentes secciones del plano. Bombas de agua para evitar inundaciones, drenaje para aguas residuales porque habrá gente trabajando ahí abajo por horas, sistemas de aire para que no se asfixien, tuberías para llevar electricidad de forma oculta. Roberto estudió el plano con ojo profesional. Era un proyecto masivo, ilegal, peligroso, pero técnicamente fascinante. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 meses. Tendrás un equipo de 20 hombres a tu disposición. Dinero ilimitado para materiales. Pero nadie puede saber qué estamos construyendo. Oficialmente, es un sistema de drenaje pluvial privado. Roberto asintió. Entiendo. Y Roberto, añadió el Mayo acercándose, si algo sale mal, si ese túnel se inunda, si colapsa, si alguien muere ahí abajo por tu error, bueno, espero que eso no pase. La amenaza era clara. Durante los siguientes 3 meses, Roberto trabajó como nunca en su vida. Llegaba al rancho a las 6 de la mañana y se iba pasada la medianoche. Diseñó sistemas de bombeo complejos, instaló tuberías de alta resistencia, creó mecanismos de ventilación que traían aire fresco desde la superficie sin ser detectables. Los hombres que trabajaban con él eran profesionales. Algunos claramente con experiencia en construcción, otros obviamente sicarios reconvertidos en obreros. Nadie hacía preguntas. Todos entendían que ese trabajo se pagaba bien, pero el costo de los errores era la vida. Una noche, mientras instalaba una bomba de achique en la sección más profunda del túnel, Roberto escuchó una conversación entre 2 trabajadores. Dicen que por aquí van a pasar 3 toneladas semanales rumbo a la frontera. Y no solo polvo. También gas de regreso. Millones de dólares. Roberto fingió no escuchar, pero comprendió la magnitud de lo que estaba construyendo. No era solo un túnel. Era una arteria vital del narcotráfico. Por ahí fluirían drogas hacia Estados Unidos y dinero de regreso a México. Y él era el responsable de que funcionara perfectamente. En casa, Elena notaba su ausencia constante. ¿Por qué trabajas tanto? Tenemos dinero ahora. Deberías pasar más tiempo con Mateo. Roberto inventaba excusas. Un contrato grande con el gobierno municipal. Un proyecto importante que aseguraría su futuro. Mentiras sobre mentiras. Mateo, por su parte, se recuperaba notablemente. Había vuelto a la escuela. Su cabello crecía de nuevo. Sonreía. Jugaba. Era el niño que había sido antes del cáncer. Cada vez que Roberto lo veía, sentía simultáneamente alegría por tenerlo vivo y un peso aplastante de culpa por el precio que había pagado. El túnel se completó en 2 meses y medio. Roberto realizó pruebas exhaustivas de todos los sistemas. Las bombas funcionaban perfectamente,
evacuando cualquier filtración de agua. La ventilación mantenía aire respirable en todo el recorrido. Las tuberías eléctricas estaban completamente aisladas y ocultas. El Mayo inspeccionó personalmente la obra. Caminó por el túnel completo, desde la entrada en la bodega norte hasta la salida en el sur. Al terminar, puso una mano en el hombro de Roberto. Trabajo impecable, maestro. Sabía que había elegido bien. Le entregó un sobre con $100,000 en efectivo. Esto es un bono. Ahora descansa una semana. Luego tengo otro proyecto para ti. Roberto regresó a casa exhausto. Elena y los niños habían preparado una cena de celebración. Pensaban que había terminado el gran contrato municipal. Brindaron con refresco. Mateo contó chistes. Daniela habló de sus planes para entrar a la universidad. Todo parecía normal, feliz, perfecto. Pero esa noche, Roberto no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y salió al patio. Miró las estrellas preguntándose cuándo había dejado de ser un hombre honesto. Su teléfono vibró. Un mensaje de El Güero. Mañana 10 de la mañana, misma ubicación. El patrón quiere verte. La reunión fue en una casa de seguridad diferente, más lujosa, en Zapopan. El Mayo lo recibió en una oficina con vista a un jardín impecable. Siéntate, maestro. Tenemos que hablar de tu siguiente encargo. Le mostró fotografías de una propiedad en Tijuana. Una casa aparentemente normal en una colonia residencial. Necesito que instales un sistema de eliminación de evidencia. Tuberías especiales conectadas al drenaje municipal que puedan desaparecer cualquier cosa rápidamente. También un tanque séptico oculto con químicos. Y una salida de emergencia subterránea hacia la casa vecina, que también es nuestra. Roberto entendió inmediatamente. Era una casa donde interrogaban, torturaban, ejecutaban. Y su trabajo sería facilitar la desaparición de cuerpos y evidencia. Señor, comenzó a decir. ¿Algún problema, maestro? Interrumpió el Mayo con voz fría. Roberto recordó las palabras. Si alguna vez piensas en traicionarme, recuerda que conozco a tu familia. Ningún problema, respondió derrotado. ¿Cuándo empiezo? Pasado mañana. Viajarás a Tijuana. Estarás allá 2 semanas. Roberto trabajó en aquella casa sabiendo exactamente para qué servía cada tubería que instalaba. El tanque químico podía disolver un cuerpo humano en horas. Las tuberías especiales de alta presión podían arrastrar restos hacia el drenaje municipal sin dejar rastro. La salida subterránea permitía evacuar la casa en minutos si llegaba la policía. Cada noche, en el hotel de Tijuana, Roberto bebía para poder dormir. Llamaba a Elena y a sus hijos fingiendo normalidad, mientras sus manos aún olían a los químicos corrosivos que había estado manipulando. Terminó el trabajo. Regresó a Guadalajara. Cobró otros $50,000. Los encargos continuaron. Una casa en Culiacán. Otra en Hermosillo. Un rancho en Durango. Siempre el mismo patrón. Sistemas para ocultar, para eliminar, para facilitar actividades criminales. Pasó un año desde la operación de Mateo. Su hijo estaba completamente sano. Los doctores confirmaban que el cáncer no había regresado. Era oficialmente un sobreviviente. Roberto había dejado de contar cuántas propiedades del cártel había equipado. 20, tal vez 30. Había viajado por todo el país instalando sistemas clandestinos. Se había vuelto indispensable para la organización. El dinero fluía generosamente. Ahora tenían 2 camionetas nuevas. Habían comprado un departamento para rentar. Elena había abierto una pequeña boutique. Daniela estudiaba medicina en una universidad privada. Mateo tomaba clases de fútbol en una academia costosa. Desde afuera, los Medina eran una familia exitosa. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. En México, hacer demasiadas preguntas es peligroso. Pero Roberto se estaba derrumbando por dentro. Bebía cada noche para callar su conciencia. Tenía pesadillas recurrentes con cuerpos disolviéndose en los tanques que había instalado. Evitaba los espejos porque no soportaba verse. Una tarde de octubre, mientras trabajaba en una casa de seguridad en Mazatlán, presenció algo que rompió el último fragmento de su alma. Estaba en el sótano instalando tuberías cuando escuchó gritos arriba. Voces de hombres suplicando. Golpes. Disparos. Luego silencio. 2 sicarios bajaron arrastrando 3 cuerpos. Uno aún respiraba débilmente. Oye, plomero, gritó uno de los sicarios. ¿Ya quedó listo el tanque?
Roberto asintió sin poder hablar. Perfecto. Ayúdanos a meterlos. Roberto quiso negarse. Quiso salir corriendo. Pero sabía que cualquier rechazo podría convertirlo en el cuarto cuerpo. Ayudó a cargar los cadáveres hasta el tanque químico. Vio cómo los sumergían en el líquido corrosivo. Vio cómo la carne comenzaba a disolverse. Esa noche vomitó durante horas. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Llamó a Elena diciendo que estaba enfermo, que regresaría en unos días. Consideró suicidarse. Sería más fácil que seguir viviendo con ese peso. Pero pensó en Mateo, en su risa, en su vida salvada, y supo que no podía abandonarlos. 2 días después, mientras Roberto trabajaba en otra propiedad en Culiacán, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Roberto Medina, preguntó una voz formal. Sí, ¿quién habla? Agente Flores, Procuraduría General de la República. Necesitamos hablar urgentemente. El mundo de Roberto se detuvo. No sé de qué habla. Sabemos todo, señor Medina. Sabemos para quién trabaja. Sabemos que ha estado instalando en propiedades del cártel de Sinaloa. Tenemos fotografías, registros de viajes, transferencias bancarias. Está en serios problemas. Roberto sintió que se ahogaba. Pero podemos ayudarlo, continuó el agente. Si coopera con nosotros. Si nos da información sobre ubicaciones, estructuras, nombres. Podemos ofrecerle inmunidad y protección para usted y su familia. Necesito pensar. No hay tiempo para pensar, interrumpió Flores. El cártel está bajo investigación federal. Cuando caigan las órdenes de aprehensión, usted será arrestado también. Su única salida es cooperar ahora. Tiene 24 horas para decidir. La llamada terminó. Roberto se quedó sentado en el piso de cemento, rodeado de herramientas y tuberías, comprendiendo que había llegado al final del camino. No había escapatoria posible. Roberto no durmió esa noche. Manejó sin rumbo por las calles de Culiacán, pensando, calculando, desesperándose. Si cooperaba con la PGR, traicionaba a El Mayo. El cártel lo encontraría eventualmente. A él y a su familia. Los testimonios protegidos en México terminaban muertos con frecuencia alarmante. Si no cooperaba, iría a prisión. Años, tal vez décadas. Elena descubriría todo. Mateo crecería sabiendo que su padre era un criminal. Había una tercera opción. Huir. Desaparecer esa misma noche. ¿Pero a dónde? ¿Con qué recursos? El cártel tenía alcance internacional. Al amanecer, tomó una decisión desesperada. Llamó al número que El Mayo le había dado para emergencias. Necesito hablar con el patrón. Es urgente. Vida o muerte. 3 horas después estaba en un rancho remoto. El Mayo lo recibió en una terraza con vista a las montañas. Cuéntame qué pasó, maestro. Te ves terrible. Roberto confesó todo. La llamada de la PGR. La amenaza de arresto. La oferta de cooperación. El Mayo escuchó fumando tranquilamente. Cuando Roberto terminó, permaneció en silencio varios minutos. ¿Y qué les respondiste? Nada todavía. Tengo hasta hoy a las 6 de la tarde. El Mayo aplastó el cigarro. ¿Viniste a pedirme permiso para traicionarme o viniste a advertirme? Vine porque usted salvó a mi hijo. No puedo traicionarlo. Pero tampoco puedo ir a prisión ni destruir a mi familia. El Mayo se levantó y caminó hasta la barandilla mirando el horizonte. Eres un hombre honorable, Roberto. Pocos en tu situación habrían venido a avisarme. La mayoría ya estaría negociando con los federales. Se giró y lo miró fijamente. Te voy a ofrecer algo. Una salida. Pero tiene condiciones muy específicas. Dígame. Voy a facilitar tu muerte, dijo el Mayo con frialdad. Un accidente. Un incendio en tu taller. Encontrarán restos humanos. ADN suficiente para identificarte. Tu familia recibirá un seguro de vida generoso. Oficialmente, Roberto Medina muere hoy. Y yo. Tú viajarás fuera del país con nueva identidad. Te establecerás en Sudamérica. Argentina, quizás Chile. Yo cubriré todos los gastos. Casa, negocio, documentos falsos impecables. Podrás comenzar de nuevo. ¿Y mi familia? Esa es la parte difícil, maestro. Ellos no pueden saber. Deben creer que moriste. Deben hacer el duelo. Vivir sus vidas. Si saben la verdad, los federales los presionarán. Y eventualmente hablarán.
Roberto sintió que le arrancaban el corazón. ¿Nunca podré verlos de nuevo? Nunca. Es el precio de tu libertad y de su seguridad. Si desapareces sin morir, los federales irán tras Elena, tras tus hijos, buscando información. Pero si estás muerto, el caso se cierra. Tu familia queda libre. No puedo hacerle eso a Elena. A mis hijos. Puedes y lo harás, interrumpió el Mayo. Porque la alternativa es que todos sufran. Tú en prisión por 20 años. Tu familia acosada, amenazada, posiblemente asesinada por mis enemigos o por mis propios hombres que pensarán que cooperaste. Esta es la única manera en que todos sobreviven. Roberto aceptó el trato más doloroso de su vida. Esa tarde, su viejo taller de plomería Medina se incendió misteriosamente. Las llamas consumieron todo. Cuando los bomberos controlaron el fuego, encontraron restos humanos carbonizados en la oficina. Las pruebas de ADN, manipuladas por peritos corruptos, confirmaron que era Roberto Medina. Elena recibió la noticia devastada. Mateo lloró durante días. Daniela dejó de comer por semanas. El funeral fue multitudinario. Vecinos, clientes antiguos, familiares, todos despidieron al honesto plomero que había muerto trágicamente. Nadie sospechó nada. El agente Flores cerró su investigación. Sin el testigo clave, no había caso. Roberto, mientras tanto, despertó en un departamento de Buenos Aires con pasaporte colombiano a nombre de Rodrigo Méndez. El Mayo había cumplido su palabra. Tenía dinero en el banco, un pequeño negocio de plomería ya establecido, documentos perfectos. Pero estaba completamente solo. Los primeros meses fueron un infierno. Cada noche soñaba con Mateo, con Elena, con Daniela. Despertaba llorando. Caminaba por las calles de Buenos Aires sintiendo que su vida era una mentira. Instaló internet y buscaba obsesivamente noticias de Guadalajara. Encontró el obituario. Fotografías del funeral. Un artículo sobre cómo la viuda de Roberto Medina, Elena, había recibido un generoso seguro de vida y había abierto una segunda boutique. Vio crecer a sus hijos a través de redes sociales usando perfiles falsos. Mateo cumplió 12, 13, 14 años. Sano. Fuerte. Vivo. Daniela se graduó de medicina con honores. Elena nunca se volvió a casar. Mantenía una fotografía de Roberto en la sala. A veces publicaba mensajes recordándolo. Pasaron 5 años. Rodrigo Méndez se había convertido en un plomero respetable en Buenos Aires. Tenía clientes, rutina, una vida tranquila. Pero nunca dejó de ser Roberto Medina en su interior. Una tarde de marzo, mientras reparaba una tubería en un edificio céntrico, un hombre se acercó. Era mexicano, lo supo por el acento. «¿Rodrigo Méndez?», preguntó. «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?». El hombre sonrió. «Tengo un mensaje del señor Ismael. Dice que su deuda está saldada. Que puede vivir en paz. Que su secreto está a salvo». Le entregó un sobre y se marchó. Dentro había una fotografía reciente de Mateo jugando fútbol. Detrás, escrito a mano, «Él está bien. Tú hiciste lo correcto». Roberto se sentó en el suelo del edificio llorando en silencio. Había pagado el precio más alto posible. Había perdido su identidad, su familia, su vida entera. Pero Mateo vivía. Elena estaba segura. Daniela era doctora. Había cruzado todas las líneas morales imaginables. Había trabajado para el narco, había facilitado crímenes, había manchado sus manos indirectamente con sangre. Y al final, había muerto para que los que amaba pudieran vivir. Esa noche, en su pequeño departamento de Buenos Aires, Roberto Medina, ahora Rodrigo Méndez para siempre, se preguntó si algún padre en su situación habría hecho algo diferente. Si el amor justificaba los pactos con el diablo. Si la supervivencia de un hijo valía el sacrificio completo de todo lo demás. No tenía respuestas. Solo tenía una fotografía de Mateo sonriendo, vivo, sano. Y eso tendría que ser suficiente para el resto de su existencia invisible.